Los misterios del Palacio del Almirante. Este relato es antiguo. Nació en el siglo XVII y fue recogido por varias mentes brillantes que comprendieron que algunas historias no pertenecen al papel, sino a la piedra. Yo contaré una de sus versiones, no la única, no la definitiva. Como todo relato verdadero, la cuento a mi modo. Víctor Hugo escribió que, durante la Edad Media, la humanidad no pensó nada importante que no estuviera escrito en piedra. Las catedrales eran libros, y este palacio, del que ahora hablamos, también lo es. Un libro mineral, tallado en símbolos, que sobrevivió al tiempo, a los terremotos y a la falsa profecía de que los libros matarían a la piedra. Después del gran terremoto de 1650, cuando el Cusco se quebró como un hueso antiguo, la casa fue reconstruida, y en ella siguieron viviendo familias poderosas, entre ellas un almirante apellidado Maldonado, hombre de su tiempo, y como muchos hombres de su tiempo, metido en asuntos misteriosos. Desde España le llegaban libros extraños a su biblioteca, tratados herméticos, emblemarios, textos donde Dios y la geometría se tocaban sin permiso, textos prohibidos, saberes antiguos, doctrinas que no se enseñaban en los púlpitos. Y decidió escribir su fe en los muros de su casa. Mandó esculpir símbolos por todas partes: leones, sátiros, andróginos, dragones, murciélagos, figuras geométricas y otras formas de naturaleza incierta. La casa entera se convirtió en un tratado de piedra, místico, religioso, hermético. Se dice, y no era raro en el Cusco de entonces, que el almirante pertenecía a los caballeros rosacruces y que en esa misma casa se reunía con otros miembros de la orden. Allí celebraban encuentros reservados y realizaban rituales de iniciación. Muchos de ellos eran hombres del clero, cultos, iniciados, silenciosos. Sus ritos eran discretos: silencio, recorridos simbólicos, ascensos por escaleras, juramentos hechos ante imágenes que no eran del todo cristianas ni del todo paganas. Muchos años después, otros hombres, los masones, se sintieron atraídos por el mismo misterio. No por la riqueza, sino por la magia. Pero el almirante ya tenía poder. Buscaba algo más íntegro, algo que muchas veces no encontramos ni en esta vida ni en las otras. Buscaba su otra mitad, porque, no lo olvidemos, todos pasamos la vida buscando eso que nos fue arrancado al inicio, y casi nunca lo encontramos. Dicen que hizo un trato. ¿Con qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez con los símbolos, tal vez con el sátiro de la escalera, o con algo que no necesitaba nombre. El pacto era claro: reencontrarse en esta vida con la mujer que fue creada para él. A cambio, prometió algo irrevocable: que jamás negaría justicia a quien cruzara su umbral. La promesa quedó sellada en piedra. Todo el bestiario de la casa fue testigo silencioso de ese pacto. Y entonces llegó al Cusco una mujer de estirpe aragonesa, joven, hermosa. Su familia buscaba fortuna en América, como tantos. Se llamaba Leonor. Pronto se hicieron vecinos, luego visitantes, y un día, frente al andrógino del balcón, el almirante le pidió matrimonio. No ante un altar, no ante un sacerdote, ante la imagen que representaba lo que habían sido antes de ser divididos. Él tomó su mano y dijo: «Así como fuimos uno antes de ser separados, te prometo estar unido a ti para siempre». Ella, temerosa, respondió: «Yo también». Fue una promesa peligrosa, de esas que se dicen sin pensarlas, con la ingenuidad de quien aún no conoce el peso de los juramentos. El andrógino escuchó. La boda fue fastuosa, duró varios días, y de esa unión nacieron 2 hijos, Gaspar e Inés. Crecieron entre símbolos que no entendían, pero que los observaban. Los sirvientes, Baltasar, Juana y Tomás, limpiaban la casa sin saber que cada noche el agua del patio reflejaba algo más que estrellas. Cusco siempre tuvo agua, pero traerla era difícil. Los pobres caminaban horas, los ricos la guardaban en fuentes subterráneas propias. Y así llegó la prueba. Una anciana, doblada por la sed, escuchó el sonido del agua, entró al palacio sin pedir permiso y vio la fuente hexagonal, con sus rombos, círculos, cabezas de león, de donde brotaba la vida. No buscaba romper ley alguna,
Solo quería seguir viviendo. Recordó el dicho antiguo: agua y candela a nadie se niegan. Bebió, llenó su cántaro, agradeció a los leones que parecían sonreírle y se marchó. Solo el almirante la vio, desde el balcón del andrógino, y entonces ordenó el castigo. 20 latigazos. Baltasar y Tomás obedecieron. La ataron a la argolla de piedra. 10 latigazos cada uno. Juana lloró. Leonor suplicó. Nadie fue escuchada. La anciana, maltrecha, fue retirada de la casa y llevada por un mendigo en un burro hasta los suburbios del barrio de San Cristóbal. Al enterarse, su hijo, Fray Alonso, cura del templo de San Jerónimo, acudió a su madre. Intentó curar sus heridas, pero eran tan profundas que traspasaban el alma. 7 días después, murió. El fraile enterró a su madre en el Campo Santo cerca de la Catedral del Cusco. Luego, furioso, caminó hasta la casa del almirante. La servidumbre intentó detenerlo, pero fue en vano. Ingresó al patio, llegó hasta la escalera. Vio al sátiro esculpido, con su sonrisa torcida, mitad hombre, mitad bestia, como si se burlara de la soberbia humana cuando cree que nunca caerá. Y pronunció un conjuro antiguo en latín. Tetrado, oh homicida, creaturis lapideis huius domus. Mens tua requiem non inveniat donec justitia perficiatur. Que traducido al español dice: te entrego, asesino, a las criaturas de piedra de esta casa. Que tu mente no halle reposo hasta que la justicia se cumpla. El almirante rió. La soberbia lo había cegado. Nunca respetó al clero, nunca respetó nada. Pasó el tiempo. La noche del 6 de junio de 1666, bajo una luna roja, del antiguo cementerio junto a la catedral, surgieron esqueletos. No del todo sólidos, no del todo ausentes. Avanzaron lentamente. Recordaron el camino. Recordaron al culpable. El almirante recordó a los castigados, a los humillados, a los que nunca regresaron. Ordenó cerrar puertas, trancar cerrojos. Nada sirvió. Los sirvientes intentaron detenerlos. Atravesaron puertas. Uno a uno se volvieron ceniza cuando fueron tocados. Subieron las escaleras. Pasaron junto al león. No los detuvo. Se detuvieron ante el sátiro esculpido, que sonrió, ese rostro burlón que parece reírse del miedo humano. Y siguieron. Arrastraron al almirante. No lo redujeron a cenizas. Lo devolvieron al origen. En el balcón, el andrógino habló sin boca. Volverás a ser uno. Leonor comprendió y cerró los ojos. Al amanecer, el Cusco encontró al almirante colgado de una viga. Cuando los vecinos miraron el piso de tierra, vieron huellas de esqueletos que se dirigían al antiguo Campo Santo. Aquí se aprende que el verdadero poder no está en mandar, sino en responder por lo que se jura. Soy Hermes Andinos, y esta noche estoy aquí, con Murocuy, con Laika y con Pepe. Da frío, dice Laika. No es el aire, responde Murocuy. Es la memoria. Pepe no habla, solo mira la casa. Y yo entiendo, porque hay lugares donde la justicia no llega en vida, pero nunca deja de llegar. Mientras alguien cuente esta historia, mientras alguien mire esa casa y sienta un nudo en el pecho, los símbolos del Cusco seguirán despiertos.